Señores, me llegó este teclado. Miren, esto es un teclado. Es un teclado, para mí es muy antiguo. Yo no conocí esa marca. Miren si ustedes conocen esa marca. Miren. Bontempi Eclipse. Este teclado tiene forma como de un maletero en sí mismo, es decir, que se guarda. Ahorita ya les mostraré cómo se guarda. Me lo trajeron porque tenía toda la luz encendida. Al ver que en las especificaciones dice que es 220 voltios atrás y 110, pues empecé a explorar para ver cómo lo iba a desarmar. Pensé que era un problema de fuente, pero cuando me fijé bien, tenía un botón de selector de 220 y 110 y lo puse en 110 porque está en 220. Al final enciende, tiene un ruido, los sonidos salen. Varias teclas no funcionan. Varias no funcionan. Creo que es un teclado analógico, porque todo lo que hace es propio de un teclado analógico. Vamos a revisar por dentro a ver qué es lo que tiene. El aparato está totalmente dislocado, los sonidos los hace como les da la gana. Miren, atienden eso. Las notas las dispara hasta las que no son, de manera incorrecta. Mira eso, mira. Esa. Aquí está bajando. Es la misma, do y mi. Ahí la suenan las dos. Pero si la hago independiente. Do. Si la hago junta. Do, mi. Y si la hago independiente. Nada. Entonces es un dispara las teclas, las notas a lo loco. Es un aparato analógico por lo que veo, como les dije. Vamos a ver, puede ser problema de capacitores. Capacitores ya que por el tiempo de fabricación del teclado hayan perdido su valor y no tengan los microfaradiajes necesarios para dar la nota correcta. No tiene procesadores como los teclados modernos. Y bueno, ya veremos. Ahí está disque en piano. Tengo el instrumento. Lo tengo hasta en el piso porque no tengo mucho espacio ahora. Ahora mismo logré que las teclas funcionaran. Te voy a mostrar cómo este teclado tiene el sistema de contactos. Yo creo que este es de fabricación alemana. No sé realmente. Miren, este es el contacto. Es un teclado que obviamente no es sensible. No es sensible al tacto. Se tiene solamente un contacto. Fíjate que esa rayita que tú ves aquí, mira acá. Mira, es lo que hace. Vamos a enfocarlo bien ahí. Hace contacto con esa barra horizontal. Todas las barritas verticales son las teclas. Tecla negra, esa es negra, mira, a ver, esta es negra. Esa es negra. Fíjate, esta parte aquí, a ver, aquí es la nota y esta es el área común. Este es el punto común que hace que cada nota tiene un sonido y ese sonido cuando toca esta parte es cuando suena. Le eché un poquito de penetrante porque había muchas que no tocaban. Estaban oxidadas y lo que le hice fue una pequeña limpieza a cada tecla de manera individual. Puedes ver incluso un poquito el brillo. Yo estoy seguro que eso no es cobre, esas teclas, esos cables, porque tienen mucho tiempo y todavía están bien conservados. Si te fijas, ahí se ve un poquito el brillo del material. Está pintado de negro por arriba, pero por dentro no puede estar pintado porque lo aislaría. Entonces,
Fíjate el teclado. Ese es el teclado. Ahora bien, él funcionó todos, fíjate, Bontempi. Funcionó todo lo que tenía. Todas las teclas funcionan. Sin embargo, los si bemol no están funcionando. Aquí lo saqué un poquito, fíjate. Los si bemol no me están funcionando. Esta parte alimenta el teclado. Y esto estas son las notas aquí. Pero yo estoy viendo, me he encontrado ahora con la sorpresa de que aquí tengo un poquito de corrosión. Y estoy casi seguro que esa corrosión que tiene una pista, vamos a ver si te lo puedo señalar bien. Esa corrosión que está acá, a ver, ahí. Esa corrosión que se ve aquí, ahí, mire, ahí. Usted puede asegurar que después que yo conecte eso, van a sonar los si bemol. Yo estoy seguro que cuando no funcionan ni los si bemol ni los la bemol. Una sola nota, o sea, una sola línea que sea común para esos tres o para todas esas notas, te va a dar ese fallo. Así que vamos a revisar, vamos a tratar de quitar un poquito, a ver si tenemos éxito. Esto es un poquito incómodo. Vamos a ver, acá arriba, ahí es. Estoy lijando, estoy viendo que se va un poquito suave. Si funciona, simplemente le voy a rellenar ahí, pero lo veo muy feo. Tirar una fotografía ahí. Ahí parecía estar unido, pero lo que me va a decir si realmente está unido es la... Y como podrán ver, con todo listo, el teclado vuelve a la vida. Vuelve a la vida, no digamos que está resucitado del todo, pero bueno, está funcionando. Ahí se escucha un poquito de ruido, ese ruido es normal. En este teclado, el amplificador con mucho tiempo que no funciona, y ahora todos los dispositivos están cargando de nuevo, el caso de los capacitores, y están volviendo a ponerse, digamos, en forma. Ese es el piano, ese es órgano. Órgano 1, órgano 2, órgano, brass, pan de flauta. No, es un brass y una flauta. Si se fijan, el sonido es, como les comenté, analógico. Ese es el sonido del piano. Se iba a caer. Bueno, y así sucesivamente. Con eso hemos terminado la reparación de este super teclado Bontempi Eclipse. Voy a ponerlo en piano. Dije piano. Yo he recibido del poder que no se toca. He recibido del poder que no se ve. He recibido del poder que no se toca ni se ve, pero se siente.